imaginas Me imagino. un capítulo de La Oficina Lo hago. del Happening con Ja No. que lo dirige Almodóvar? Wow. Eso es Secreto de Oficinas, la nueva comedia musical de los contadores auditores y la cultura capital que va a estar hasta este domingo 23 de agosto en el Teatro Nescafé de las Artes. Junto a Gabriel Ursúa, Antonio Santamaría, Gabriel Cañas, un gran elenco de banda en vivo. Te vas a divertir y cantar tus canciones españolas favoritas con un grupo de oficinistas dispuesto a todo. En un musical teatral lleno de romances, engaño, poder, inspirado también en series como The Office y Betty la Fea. Tía, tío, joder, colega, ven a flipar en colores con Secretos de Oficina. Las entradas están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargo en boleterías del teatro, con 20% de descuentos para socios y socios de la Comunidad de las Artes. Teatro Nescafé. Me gusta el ¿Cómo me arte. gusta el arte? Ranking de noticias. Puesto número 3. La Fiscalía de Alta Complejidad de Oriente realizó allanamientos simultáneos en oficinas del Senado, domicilios y dependencias vinculadas a funcionarios y exfuncionarios de JUNAEV en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en licitaciones del programa de alimentación escolar. La causa indaga eventuales delitos de cohecho, soborno, lavado de activos, tráfico de influencias, revelación de secreto y pagos improcedentes asociados a la empresa Socer S.A. Entre los nombres mencionados en las diligencias figuran los senadores Sergio Gaona, Miguel Ángel Calisto, además del exdiputado Hugo Gutiérrez, quien ayer apareció como inubicable en medios nacionales tras no ser encontrado por la PDI. José, ¿cómo es eso? Prince. No fue encontrado. El Prince del Facto, José Aravena. Bienvenido. Estaba inubicable Gutiérrez. Hasta hoy día no se sabe si lo encontraron o no. No, sí lo encontraron. Ah, lo Sí, encontraron. de hecho fue a Sin Filtro. Ese- Gutiérrez es ¿ayer? un nacido que participa ahí de hartos medios de comunicación. No contestó el teléfono. Y la Había- PDI no lo encontró. Había estado en la mañana en Chilevisión, pero aquí aparece T13 poniendo una alerta que obviamente le pone está inubicable Hugo Gutiérrez. Cuando en realidad probablemente no contestó el teléfono, no estaba en su casa. ¿Habrá Y- sido un maximalismo de la situación o Un no? poco, un poco. Lo presentaron como prófugo. Algunos ya decían en Twitter, Hugo Gutiérrez pasó a la clandestinidad como en viejos tiempos. Pero en realidad ya ofreció declaraciones. A ver qué pasa con la JUNAEV. Esto es una denuncia que tiene su origen en el gobierno. El actual director de la JUNAEV es Fernando Peña, un personaje muy vinculado al origen de Republicanos, el oriundo de Concepción. Había sido durante su periodo juvenil estudiante de la Universidad de San Sebastián y ahí hace una carrera política vinculada a la educación, con esto que hacían las universidades de tener una dirección de asuntos estudiantiles que reemplaza en algunas universidades privadas, no sé si conocen el caso, a los centros de estudiantes. Ahí él forma un liderazgo medio nombrado, ¿cierto?, por la dirección de la Universidad de San Sebastián, tiene un nombre y termina ahora como director de la JUNAEV. Fue ya seremi de educación de Sebastián Piñera, adquiere harto protagonismo en esta denuncia y apunta sus dardos principalmente contra el exdirector jurídico de la JUNAEV y contra la exdirectora Camila Rubio. La fiscalía, por su parte, a quienes principalmente sigue luego de esta denuncia, es a la empresa Socer y los vínculos que habría tenido con una serie de diputados. ¿Para qué? Para favorecer la adjudicación de licitaciones, ¿cierto? Esta fundación habría tenido conversaciones con 3 personajes relevantes, 2 que están en el Congreso, uno que salió, Hugo Gutiérrez, pero también ahí entre los que están está el Sergio Gaona de la UDI, que es lo que permite que PDI, como vemos en la imagen, haga ingreso al Congreso. Una imagen que se ha repetido el último tiempo, lamentablemente, o positivamente, depende de dónde se vea, que las policías lleguen al segundo poder del Estado, al poder legislativo. Sí, o sea, entraron con Joaquín Lavín Jr., con la senadora Camila Flores, y este es el tercer caso en el último tiempo. A ver, ¿cuáles son esas sospechas por pago? ¿Qué está sobre declaración de raciones? ¿Nos puede explicar un poquito de qué se trata esta arista entre esta empresa, JUNAEV? ¿Cómo es la cosa? Mire, lo que se denuncia es cohecho, soborno, lavado de activos, tráfico de influencia y revelación de secretos. En definitiva, una serie de delitos asociados a negociaciones incompatibles, de cómo los diputados se juntaban con esta empresa para favorecer la adjudicación de raciones. Esto de las raciones con precios elevados se refiere principalmente el actual gobierno
a la relación que tenía la empresa con Junaev en el gobierno pasado. ¿Qué dice Camila Rubio? Han sido importantes las declaraciones de la exdirectora porque ella dice que fue su gestión la que denunció los hechos. Ella estuvo acá en Turno M, pueden revisar la entrevista en demand. Ella dice de que cuando ellos llegaron a la dirección de la Junaev, habían desayunos que costaban 7.000 pesos y otros desayunos que costaban 200 pesos. Que de parte de Socera, Junaev, que entrega las raciones. Ellos hicieron, decía en esa instancia, licitaciones con bandas de precios para evitar esto, pero en el fondo lo que transmite es, aquí hay una situación que no es propia del gobierno anterior ni de esa administración, sino que la fiscal Constanza Encina, que lidera la fiscalía a cargo del caso, debiera buscar antecedentes incluso previos. Y eso es lo que logra, y por eso llega a conversaciones incluso con otro senador que está en la mira de la fiscalía por otros casos, que es Miguel Ángel Calisto, quien también aparece hoy día como independiente, pero que entró en cupo de la Federación Regionalista Verde Social, vinculado a estas conversaciones. Miguel Ángel Calisto, que ya enfrenta otra arista judicial por soborno al exfiscal, por presunto soborno al exfiscal Carlos Palma, asesoría fantasma, una supuesta cuota Calisto también, y dinero mal habido, supuestamente de parte de una fundación que lideraba Proyecto Futuro. Así que otra lista judicial para el Congreso. La Junaev dará que hablar. Como les mencionaba, está siendo importante el liderazgo que tiene actualmente la Junaev, porque Fernando Peña se encarga de decir, aquí hay dos personas principalmente involucradas, el exdirector jurídico y la exdirectora de la Junaev. Sin embargo, la Fiscalía está llegando más allá con esta situación y apuntando sus dardos también a congresistas en ejercicio. Puesto número 2. Las primarias en Estados Unidos dejaron avances para el ala progresista demócrata y resultados mixtos para candidatos vinculados a Donald Trump. En Florida, la socialista demócrata Angie Nixon sorprendió al derrotar al moderado Alex Midman, pese a contar con una campaña mucho menos financiada. En paralelo, Trump intentó tomar distancia de la derrota del republicano Corey Mills, mientras en Alaska avanzaron Mary Peltola y Dan Sullivan en una primaria clave para el control del Senado. El escenario, por supuesto, muestra tensiones internas en ambos partidos de cara a las elecciones de noviembre, y nos encontramos en esta mañana, se suma al panel de conversación en este ranking de noticias, Natalia Riquelme, periodista internacional, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Oye, ayúdanos a entender un poquito. ¿Quién es y por qué votan estos días en Estados Unidos? Para los que somos ignorantes y no sabemos. A mí se me pierde las elecciones de los gringos, de verdad. Veo el mapa y hay rojo azul. Sí, es complejo. Es que igual es distinto a lo que es acá, ¿no? Sí, a mí me gusta un voto y a las 7:30 fácil, más fácil. tener el chancho cortado con 53% y chao, y listo. Los gringos son distintos. Y además Sí. que están en primaria. Claro, claro. Sí, bueno, acá en Chile es una votación directa en el caso de las elecciones presidenciales, allá es indirecta, porque funciona con la figura del colegio electoral, ¿no? Que son estos representantes que elige la ciudadanía y que después a su vez ellos votan por estado, ¿no? Para presidente, como digo. Pero en este caso no es la elección que estamos viviendo en Estados Unidos, porque este martes se celebró la primaria que definió a los candidatos que van a disputar en el 3 de noviembre en la elección legislativa, ¿no? Así que ahí se abre un nuevo periodo. No todos los estados votaron. Los analistas electorales estaban poniendo mucha atención a lo que eran algunos estados clave, como Alaska, que si bien tiene un peso electoral menor, considerando cierto la cantidad de cupos que posee en el Congreso, en el caso de Florida, por ejemplo, tiene harto peso electoral, ya que tiene muchos más cupos en el Congreso, como digo. Entonces, Estados Unidos se encuentra en una carrera abierta, ¿cierto?, para elegir a sus nuevos representantes. En el caso de los representantes de la Cámara, que vendrían a ser una suerte de diputados, ¿cierto?, que son los que tramitan las leyes, pueden proponer políticas públicas, etcétera. Y los senadores, que son 100 senadores, y 435 representantes de la Cámara. Y bueno, como les decía, había mucha atención a estos estados que en algún momento se llamó que podían ser bisagra, que podían ser pendulares, ¿cierto? Que dependiendo de la elección iban hacia un lado o hacia el otro
del sistema bipartidista que tiene Estados Unidos, que es conformado, por cierto, por el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Y es que, bueno, el sistema político de Estados Unidos funciona distinto a cómo funciona aquí. Es una democracia federativa. En el caso de las elecciones presidenciales, como les decía, es directa, pero en el caso de las elecciones legislativas, al revés, es indirecta en la presidencial, directa en la legislativa. Y, bueno, como les decía, existe este colegio electoral, pero solo para el caso de las elecciones presidenciales. Ahora, ¿qué pasa en las elecciones legislativas de noviembre? Es que, bueno, se definieron, ¿cierto?, algunos de los resultados. Vamos a entrar a eso. Como les decía, estos estados pendulares, ¿cierto?, son muy importantes. Ahora bien, en el caso de Florida, que siempre fue pendular, la última década se había ido tentando por votar por la derecha, y algunos analistas lo atribuyen a la alta migración latinoamericana en Florida, ¿cierto? Algunos son bien puntuales en la migración que recibe Florida, que en este caso podrían ser cubanos y venezolanos. Entonces, claro, ahora la gran sorpresa, como ustedes lo comentaban, la dio la candidata a senadora, Angie Nixon, que ella es del ala de izquierda del Partido Demócrata. Ella es una socialista democrática, como le llaman. Y dio la gran sorpresa porque, en efecto, Florida había estado votando hacia la derecha. Hay algunos medios de comunicación internacionales que auguran, ¿cierto?, esta buen aire esperanzador, ¿cierto?, del Partido Demócrata. No obstante, hay otros que ponen paños fríos, ¿cierto?, que dicen que en las primarias votan los convencidos, que votan los que tienen las ideas más radicales. Y por ende todavía no habría, ¿cierto?, que cantar una suerte de victoria, ¿no? A pesar de que en Florida, por ejemplo, ganaron con buen arrastre los candidatos que ahora van a competir, ¿cierto? Que esa es como la distinción. Primero estamos en primarias, en noviembre es la elección, y claro, los candidatos demócratas, ¿cierto?, tuvieron un buen resultado en general. Sí, porque es interesante hacer esa comparación, porque en Chile existe la legislación para que los partidos se unan, generen conglomerados, coaliciones, y entre ellos elijan una primaria de candidatos al poder legislativo, a diputados, a senadores. La legislación chilena lo permite, pero no es tan visto. En cambio, en Estados Unidos está bastante institucionalizada esta idea de que vayan a primarias dentro del Partido Demócrata, y adentro de las tendencias son bien distintas también. Cuéntanos un poco de eso, de por qué es importante esta primaria dentro del Partido Demócrata hacia un ala más de izquierda, el otro área del Partido Demócrata es más conservadora también dentro de este sentido demócrata que tienen. También hay áreas más conservadoras, más socialistas, más igual que el Partido cercanas. Republicano, pasa lo mismo, ¿cierto? Tiene como hartas tendencias. Lo que pasa es que tiene que ver con el sistema bipartidista que ellos tienen, porque el nuestro, y que de hecho se critica mucho la segregación de la política, etcétera, que está como muy parcializado, pero claro, allá como es bipartidista, en el fondo como que coexisten muchas corrientes ideológicas adentro de los dos partidos, y en el caso de, no sé, de un solo partido, dista mucho desde el ala que es más radical hacia la derecha, digamos, hacia el centro, bueno, o hacia la izquierda, ¿no?, que vendría a ser esta candidata senadora. Y esta candidata senadora, decían algunos medios internacionales, que los que celebraban su victoria eran los republicanos. Exactamente, sí. De hecho, para ellos es como una suerte de buena noticia que una candidata de izquierda, llamémosle, vaya a participar en las elecciones legislativas, porque para ellos vendría a ser como más fácil, según ellos, más fácil poder derrotar a una candidata con ese estilo, en un estado que, como les decía, históricamente, por lo menos la última década, ha ido decantando hacia la derecha. Así que miren, si quieren les comparto algunos de los resultados. Por favor, sí. Sí, en el caso de, para la Cámara de Representantes, vamos a analizar Florida y Alaska porque son de los principales, los que los analistas tenían en el ojo puesto. Sí. En Florida destacó el triunfo de congresistas demócratas como Debbie Wasserman en el Distrito 20, y en Alaska, la congresista demócrata Mary Peltola defenderá el único escaño que tiene el Partido Demócrata en la Cámara Baja. En el caso de los senadores, como decíamos, la gran sorpresa la dio esta candidata a la senatorial, ¿no?, Angie Nixon, que ganó la nominación frente a un rival más moderado, ¿no?, y que tenía mucho más financiamiento, ¿no?, como lo comentaban. Y bueno, ella va a competir con la actual senadora republicana Ashley Moody, quien entró a ocupar el asiento que dejó libre Marco Rubio, ¿no? En el caso de Alaska, el actual senador republicano Dan Sullivan va a representar a su partido, ¿cierto?, y va a jugar por la reelección. Y para cerrar, en el caso de los gobernadores, cabe destacar, ¿cierto?, en Florida, que el congresista republicano Byron Donalds, que es respaldado por Donald Trump,
competirá contra David Jolly, el demócrata David Jolly. Muchos medios de comunicación también han dicho que esto es un golpe duro para los candidatos que Donald Trump había respaldado. Muchos ahí habían titulado, por ejemplo... ¿Eso significa, Natalia, que está perdiendo influencia entonces Donald Trump? Sí, ha menguado. Muchos han dicho, ya llevamos varios meses hablando sobre que ha menguado el poder de Donald Trump, ¿cierto? Inclusive también, sobre todo, pensando en toda esta cruzada que se emprendió contra Irán. Entonces, adentro del Partido Republicano ya hay varias voces críticas que no les gusta la forma que ha tenido últimamente Donald Trump. Y claro, ahora el respaldo popular no estuvo del lado de los candidatos, o al menos la mayoría de los candidatos que apoyaba a Donald Trump. ¿Qué mirar? Danos el último datito, porque hay que ponerle ojo en estos primeros resultados electorales. Quedan al Partido Demócrata, solo les faltan 3 cupos en el Congreso para tener mayoría legislativa. Así que son solo 3 escaños. En Florida es fundamental, en el fondo, porque tiene harto cupo, ¿no? Y como son solo 3, yo creo que la batalla va a estar concentrada, como allá es distinto, está concentrada por estados, así que hay que poner atención ahí qué es lo que pasa. Solo 3 le faltan, 3 escaños al demócrata para tener la mayoría. Hoy hay un documental súper bueno en Netflix, que seguro que has visto, que quiero recomendar, que es a la conquista del Congreso, a la disputa del Capitolio, algo así. ¿Fue como el ataque al Capitolio? No, y que tiene que ver con esta elección, la primera elección de Alexandre Ocasio-Cortez. ¿Sabes? Que es una súper buena mirada, creo yo, sobre todo al mundo progresista, que quiere ver una alternativa a esto que en Chile ha liderado más bien otro sector más apolítico, que se llama ni de izquierda ni de derecha, desde Movimiento Ciudadano. Entonces muestra la elección de Alexandre Ocasio-Cortez como parte de un grupo grande de grupos ciudadanos y progresistas que le disputan escaño histórico al Partido Demócrata. Que eso es lo que tiene también, que el Partido Demócrata, si bien más progre que los republicanos, ese es el documental, lo vemos en pantalla, tenía representantes apernados al Congreso de muchos años, que ya tenían unas relaciones medias nefastas con empresas que contaminaban o que eran parte como de la estructura económica de las ciudades importantes, en este caso de Nueva York, donde llega Alexandre Ocasio-Cortez al Congreso. Así que es como una mirada súper interesante de cómo hacer desde el progresismo también una disputa de poder ciudadana, menos de élite, o en base a un discurso que en Chile en realidad se ha tomado otro sector político, más político. Sí, allá en Estados Unidos existe la figura, bueno, todavía no nos enfrentamos a ese periodo, pero existe la figura de estas asambleas, donde se puede participar como a mano alzada, como que es bien distinto de lo que hay acá. Bueno, ahí me imagino que la gente jugará si es mejor o peor, en el fondo. Claro. Ahí le queda a cada uno reflexionar en torno al tema, pero es distinto igual. Vamos a estar muy atentos a lo que pase con estas elecciones, que son las primeras de Trump después de todo lo que ha pasado en este último tiempo con el presidente de Estados Unidos, y medir entonces su vara de aprobación. Natalia Riquelme, periodista internacional, muchas gracias. Gracias, Natalia, te tendremos de nuevo. Vamos al número 1. El presidente José Antonio Kast descartó que el gobierno impulse un plebiscito si la reforma constitucional de seguridad enfrenta un rechazo en el Congreso. Desde la región de Ñuble, el mandatario afirmó que su programa no contempla esa herramienta y que la discusión debe resolverse por la vía parlamentaria. La instancia, la aclaración, cerró una jornada marcada por versiones cruzadas dentro del mismo oficialismo, luego de que se instalara la idea de consultar a la ciudadanía ante la falta de votos en el Senado. Mientras Arturo Esquella matizó sus dichos, Claudio Alvarado rechazó los cuestionamientos opositores y exautoridades como Gabriel Boric, Camila Vallejo y Luis Cordero advirtieron riesgos institucionales en el nuevo estado de excepción. Topito y José. Ya, ¿qué pasa con esto? Que se habló en un minuto, que se iba a hacer un plebiscito, hablábamos del modelo europeo, que plebiscitan todo. Y ayer en Ñuble dijo que ya no. Chao, le cerró la puerta. Ayer, no tan cerró la puerta. Mira, había algunos títulos que decían le cerramos la puerta, sin embargo descartó un plebiscito en el caso en que... no, descartó, eso, le cerró la puerta al plebiscito, no la reforma. Claro. Impulsado por él, porque si revisamos la cuña que rescata Emol, lo que dice Kast es que él, bueno, si en el Congreso se propone un plebiscito, nosotros estamos igual abiertos a conversar cualquier cosa que venga de el Congreso, cediendo un poco esto que decíamos de la música, ¿no? ¿Quién pone la música? Kast dice,
póngame la música del Congreso. Bueno, si proponen un plebiscito, también estamos abiertos a discutirlo. Sin embargo, no va a ser con iniciativa del Ejecutivo, dice Kast, contradiciendo un poco a su ministro de Seguridad, Raúl, quien ayer abrió esta posibilidad en el Mercurio titulando que efectivamente se podía llegar a un plebiscito. Bueno, si no están los apoyos, es en el Congreso. Sin embargo, también se cerró un poco la puerta desde el mundo académico. La abogada presidenta del Consejo Constitucional, en el segundo intento constitucional del periodo constituyente, podríamos decir, entre el 2020 y el 2022, Verónica Undurraga, en Twitter manifestó que era imposible, que para poder convocar un plebiscito en esta materia habría que cambiar previamente la Constitución. Ahí estamos viendo el ¿Tiene tweet que en haber una pantalla. reforma constitucional? Claro, él dice, mire, textual, esto no puede hacerse, la Constitución no lo contempla. El artículo 128 citado en el reportaje del diario El Mercurio, en donde Arrau abre la posibilidad de hacer un plebiscito, dice la abogada constitucionalista, es para casos en que un proyecto haya sido aprobado por ambas cámaras, el presidente lo rechazara totalmente a través de veto, por ejemplo, y las cámaras insistieran, rechazaran su veto por 2/3. En ese caso, el presidente puede consultar a la ciudadanía mediante plebiscito. Y esto es otra situación, Verónica Undurraga, que por cierto, además, ha sido crítica en general de la reforma propuesta por Kast, suma crítica entonces del mandatario en esta medida en donde la abogada lo que dice es que es vaga la causal por amenaza a seguridad pública que permitiría a cualquier mandatario convocar a un estado de excepción. a un estado de excepción. Hay un videito ahí que podemos revisar de la académica donde se refiere a este estado de excepción. Vamos. Se establece un estado de excepción constitucional, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, a ver, estas serían normas que quedan permanentes en la Constitución, que cualquier presidente ahora o después las puede invocar por una causal que es bastante vaga, de alguna manera, es por grave amenaza a la seguridad pública o por una grave afectación a la seguridad pública. Pero si yo te pregunto a ti, Patricio, o a otra persona, bueno, ¿qué es la seguridad pública? Es un tipo de concepto indeterminado, ¿no es cierto? Que, claro, hay núcleos, hay conductas que uno dice, estamos todos de acuerdo, y otros que no sabríamos si incluirla o no ahí. Entonces, ya es un concepto vago, y que el presidente de la República tenga la posibilidad de decretar este estado de excepción constitucional solo, sin autorización del Congreso, durante 120 días, y que después pueda ampliarlo también sin autorización del Congreso por otros 120 días más, y solo si quiere prorrogarlo de nuevo necesita aprobación del Congreso, significa que tenemos un tiempo extremadamente largo que no tenemos no está contemplado así en ninguno de los otros estados de excepción constitucional, ni siquiera en el estado de asamblea, que es cuando hay guerra externa. Esta no fue la única crítica, también apareció el expresidente Gabriel Boric. Pero antes, ¿Qué pasa? este gobierno no sabe cómo funciona el Estado. Ejemplo 4403, ¿cachai? ¿Cómo no? Se abre un referéndum, tienen que salir los constitucionalistas a explicarle que no se puede hacer por esta... Si alguien entra al aparataje estatal como gobierno, tiene que saber cuáles son sus límites. ¿En qué cancha está jugando? Porque si no, se desvía el foco, se desvía la conversación, empiezan a subir, y el ejemplo 5303 es lo que hace Esquella, ¿no? Dice, es una opción que no se puede descartar. Le están diciendo que no se puede. Va bajando el otro. Entonces como que la marea va subiendo y bajando, y al final entre ellos mismos se van desdiciendo. Entonces todo queda muy líquido, pero Claro. líquido barroso, sucio, cochino. Sí, lo había dicho Arturo Esquela, presidente del Partido Republicano, que era una opción que no se podía descartar. Sin embargo, tras la polémica, aclaró que nada más ficticio que querer promover plebiscitos. Se contradicen, se desdicen entre ellos, como bien dice Topito. Sí, como les comentaba, no fue la única crítica que le llegó a José Antonio Kast. De hecho, el expresidente Boric reapareció nuevamente en el debate y
calificó esto como una limitación de libertades inédita en la democracia chilena. Su principal crítica está puesta en la duración y la amplitud de este nuevo estado de excepción, José y Topito. Y acá tenemos esta segunda pelea, podríamos decir como de la noticia, porque ya no es solamente Kast contra el Congreso, es Kast también respondiendo a Boric, porque ante todo esto contestó José Antonio Kast y dijo lo siguiente: no siempre estuvieron cuidando la seguridad de nuestros compatriotas. Sí, eso es cierto. Esa es la otra noticia. Lo veíamos en la intro. Quienes nos están viendo pueden revisar on demand ese segmento del noticiero en donde veíamos las críticas de Boric, Jara, Vallejo, Luis Cordero también se han referido en contra de esta medida. Y Kast desde el sur de Chile, en la tronadura del embalse Zapallar, dice: no me hago cargo de comentarios que pueden hacer autoridades que no siempre estuvieron cuidando la seguridad de nuestros compatriotas. Una crítica dura, obviamente, al aspecto de seguridad del gobierno pasado. Mira, yo quiero hacer énfasis en algo bien interesante que me parecía ayer. A ver. ¿Desde dónde hace Kast esta crítica? Desde la tronadura del embalse Zapallar. Un proyecto que fue aprobado de la evaluación de impacto ambiental en el año 2024, que se puso la primera piedra en febrero de este año, y en donde sí o sí a Kast le toca salir a saludar proyectos pasados. El plan Cancerbero. Se movilizaron presos a una cárcel que no está terminada, pero que comenzó como a construirse en el gobierno pasado. O es un proyecto que en realidad es transversal a gobiernos. Y es algo que no quiere reconocer Kast. Y la seguridad también lo es. Las medidas, el fast track que se discute en el Senado, muchos de lo que quieren, de lo que aprobó los parlamentarios republicanos y de la UDI, son proyectos que fueron del gobierno pasado, con críticas incluso desde su sector y desde la izquierda. Entonces las críticas que hace Kast hoy día las hace desde un lugar en el que sí o sí va a tener que valorar aspectos del gobierno pasado y contradecirse con sus pulsiones más cercanas a los libertarios. ¿Por qué? Porque aquí hay algo interesante, entra en una contradicción este tipo de sectores de derecha, de liberal clásicos, como se llaman, o como sabemos quiénes lo llevaron al poder acá con posturas de ultraderecha y apoyado por medidas de ultraderecha, ultralibertaria, narcocapitalista, ese mundo, y que cuando entra al poder, entra en contradicción con la necesidad de cortar cinta. O sea, todos los autoridades en el Senado, en el Poder Ejecutivo, les encanta cortar cinta. Y las cintas se cortan con proyectos como el embalse Zapallar, que se construyen con impuestos que son con los que están en contra, que se construyen con recursos de un Estado más fuerte, que es con lo que ideológicamente están en contra. Entonces resulta interesante cómo este acomodo ahí en el poder es contradictorio con el discurso histórico de Kast, un proyecto que asegura la seguridad hídrica, otra medida que desde el punto de vista del discurso a Kast le va a tocar moderarse en el puesto de presidente, pero que obviamente choca con sus pulsiones libertarias. Otra cosa que está entretenida respecto a todo este caso, la comisión investigadora del estallido social elaboró un informe. Esta comisión fue presidida por el Partido Nacional Libertario, Hans Maroski, tenía mayoría. Lo vimos ayer, criticaban a Orrego, a Francisco Orrego por aprobar el informe, que en el fondo no encontró, como tenía el objetivo hacer, ningún responsable directo, ni financiamiento internacional, ni de Maduro, ni de Rusia, ni de Cuba al estallido social. Y sin embargo sí levantó duras críticas a la forma en que el gobierno de Sebastián Piñera llevó a cabo investigaciones y represión en el contexto del estallido, más pelea al interior de la derecha. Chile Vamos, que no logra entender al Partido Nacional Libertario. Quieren ser más rudos respecto a seguridad, quieren ser menos rudos respecto al tratamiento de la figura de Sebastián Piñera, y en definitiva hay un gobierno que no pilla el tono en esta materia, pero que sí pone, que deja abierto el debate de quién pone la música. Entonces, ¿qué queda después de todo este episodio? Recapitulando, el plebiscito está descartado ya por el presidente como una herramienta que su gobierno vaya a impulsar. El Congreso sigue en el camino institucional que la moneda reconoce para aprobar o
rechazar esta reforma de seguridad. Y, por supuesto, continúa en discusión, mantiene los puntos más controversiales del nuevo estado de excepción y la oposición sigue cuestionando principalmente la amplitud de las atribuciones presidenciales, oficialismo tampoco está completamente alineado y la ciudadanía, por supuesto, por otra parte, muestra una diferencia entre apoyar medidas duras contra el crimen y respaldar al presidente que pueda ejecutarlas sin control parlamentario. Oye, viene una conversación súper interesante porque también habla de un mundo que es el mundo que llevó a José Antonio Kast a la moneda y del que hoy día se intenta desdecir. Pues, y de hecho cerraron unas cuentas en Twitter ahí, atento a los, Lo vamos a hablar. a los que se hablaba de suicidio digital. Ya, lo vamos a conversar en el siguiente panel. José Miguel Aravena, Prince of the... No quiero decir. Estaban diciendo el facto del bigote. El bigote del facto. El príncipe del facto. Facto del príncipe. Es el Oye, príncipe. buen ranking. Muchas Dejen gracias. su like Kiki. ahí. A ver. De nuevo. Es el príncipe del facto. Qué ridículo. Es el príncipe del facto. Ese fue lo que... Guau. Por favor, ¿puedo hacerte Miau. la presentación de despedida? Sí. Ahora sí. Una presentación de despedida. Dale. Este ha sido el ranking de noticias con el príncipe del facto, el bigote Aravena. Gracias, Seguimos son los en mejores. Turno M. Gracias, José.